Vamos a ver ahora una posible aplicación de este circuito como amplificador. Vamos a usar este circuito para amplificar la señal de un sensor. El voltaje de salida de nuestro amplificador entre los nodos de colector a 0 voltios. Aquí vamos a llamarle a esto ahora voltaje de salida. Este es el voltaje de salida del amplificador. En este caso estaríamos midiendo 2.59 voltios en reposo, es decir, cuando no tenemos conectado todavía ningún dispositivo en la entrada. En la entrada ahora vamos a conectar un transductor. En este caso voy a emplear un transductor de luz. Voy a colocar aquí un LED. Este es un LED. Un LED. De hecho voy a usar un LED verde. Un LED de color verde. En este caso el LED lo vamos a utilizar como transductor de luz, es decir, como sensor de luz, de tal manera que el LED va a producir una señal que vamos a amplificar y la vamos a obtener a la salida del amplificador. Este es el LED que voy a conectar como sensor de luz entre los nodos de la base a 0 voltios. Identifico el ánodo y el cátodo. Por si no recuerdan esto, en el caso del LED, si lo observamos desde arriba, va a tener un pequeño corte al lado de una de las patillas. Viéndolo desde arriba, bueno, quizá cueste un poco observar bien cómo de uno de los lados tiene ese corte. ¿Dónde está el corte? Ese nodo que coincide allí correspondería al cátodo y obviamente el otro corresponde al ánodo. Así es como lo voy a conectar aquí. Bien, desplacé un poco la resistencia del emisor para que me quede espacio aquí. Conecto el LED entre el nodo de 0 voltios, que es donde normalmente está conectada la fuente, y conectamos ahora el cátodo al nodo correspondiente a la base, que es el nodo central del transistor. Sigo midiendo el voltaje aquí en el colector. Y ahora voy a aplicar luz más fuerte directamente sobre el LED y observamos el voltaje que estamos midiendo en el colector. Ahí podemos ver cómo el voltaje en el colector aumentó a 2.64 voltios y al alejar la luz este voltaje va disminuyendo
y obtenemos, al haber alejado la luz, un voltaje de 2.58 voltios. Veamos de nuevo, acercamos la lámpara al LED y nuestro voltaje sube hasta 2.62 voltios, 2.63. Lo alejamos y el voltaje de nuevo se reduce a 2.58 voltios. Este es un pequeño ejemplo de aplicación en donde hemos utilizado nuestro amplificador para observar el comportamiento de un LED como sensor de luz, no como emisor de luz en este caso, sino más bien lo estamos utilizando como un sensor de luz. Vamos a ver ahora cuáles son las características de este amplificador. Y para esto primero vamos a hablar de las características generales de los amplificadores o de los parámetros de un amplificador en general. Para esto, primero que nada vamos a ver cuál es el circuito equivalente de este amplificador. En primer lugar, un amplificador se representa mediante un triángulo de esta forma. Indicamos el voltaje de alimentación, el nodo donde conectamos los 0 voltios, el nodo de salida y en este caso vamos a tener un solo nodo de entrada. En este nodo aplicamos el voltaje V sub I o el voltaje que queremos amplificar, y aquí vamos a tener el voltaje V sub O o el voltaje que obtenemos del amplificador. Entre el nodo de entrada y el nodo de 0 voltios vamos a tener una resistencia equivalente que vamos a llamar resistencia R sub I. En realidad, resistencia de entrada. La salida la representamos con una fuente de voltaje dependiente y una resistencia en serie con esta fuente. Esta resistencia la vamos a llamar R sub O o resistencia de salida. Esta fuente de voltaje es una fuente dependiente cuyo valor de voltaje va a ser A sub V multiplicado por V sub I. Y con esto tenemos una descripción detallada de lo que realmente hace el amplificador. V sub I entonces es el voltaje de entrada al amplificador. Vamos a ponerlo aquí, V sub I, voltaje de entrada. En realidad es el voltaje de entrada del sensor, es decir, es el voltaje del sensor o proveniente del sensor o proveniente del dispositivo que genera la señal. Podría ser, por ejemplo, un micrófono. R sub I, bueno, más bien V sub O va a ser el voltaje de salida. Voltaje de salida del amplificador es el que vamos a medir aquí, V sub O. R sub I es
la resistencia de entrada del amplificador, R sub O es la resistencia de salida y A sub V es la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje del amplificador. Estos serían los parámetros del amplificador. Es decir, R sub I, R sub O y A sub V son propios del amplificador y dependen de varios factores aquí, entre ellos las resistencias que utilizamos para la polarización, la ganancia propiamente del transistor y la configuración en la cual está y la forma en que está construido el amplificador. Los valores de R sub I, R sub 0 y A sub V, que son propios de cada etapa de amplificación, nos van a dar las características del amplificador. Entonces, ¿cómo se determinan estos? Para este caso en particular, R sub I, o la resistencia equivalente de entrada, tiene un valor aproximado a R sub 1 en paralelo con R2. Esto sería R sub 1 multiplicado por R sub 2 dividido entre R sub 1 más R sub 2. Esta sería la forma de calcular el valor de la resistencia de entrada equivalente. La resistencia R sub O, la resistencia de salida en este caso, es igual a R sub 3, es decir, el valor de R sub 3 determina el valor de la resistencia de salida de este amplificador. Y la ganancia de voltaje, A sub V, es igual a la relación entre las resistencias R3 y R4. R3 dividido entre R4. Calculamos entonces el valor de RI. Tendríamos que RI para nuestro amplificador va a ser R1 por R2, o sea 10 kilo ohmios multiplicado por 33 kilo ohmios, y esto dividido entre 10 kilo ohmios más 33 kilo ohmios, y obtenemos un valor para RI 7.7 kilo ohmios. Calculamos el valor de R0, bueno, en realidad no hay que calcularlo, simplemente sabemos que es igual a R3, por lo tanto la resistencia de salida de este amplificador es de 2.2 kilo ohmios. Y la ganancia de voltaje, en este caso, sería la relación R3 dividido entre R4, 2.2 kilo ohmios dividido entre 0.47 kilo ohmios.
470 ohmios, 0.47. Una ganancia de 4.7. No tiene unidades. La ganancia de voltaje es de 4.7. Estas son las características que obtuvimos para nuestro primer amplificador. Un amplificador ideal tendría las siguientes características. Esperaríamos que RI tenga un valor que sea casi infinito. Es decir, resistencias del orden, por ejemplo, de 100 kiloohmios, 200 kiloohmios, 1 megaohmio o más. Sería lo ideal en un amplificador. La resistencia R0, lo ideal es que tenga un valor cercano a 0. ¿Sí? R sub 0, la resistencia de salida, esperaríamos que tenga un valor muy pequeño o tendiente al valor de 0. Y la ganancia de voltaje también querríamos que su valor sea muy grande o que tienda a ser infinito. Lógicamente ninguna de estas características las podemos obtener con un solo transistor. Podemos intentar mejorar una etapa como esta haciendo diferentes cosas, pero posiblemente para lograr esto necesitamos etapas de amplificación con mayor número de transistores. Lo que normalmente podríamos conseguir es algo como esto. RI debería ser siempre mucho mayor que R sub 0. Esto es posible que pudiéramos obtenerlo fácilmente. Y que la ganancia A sub V sea mucho mayor que 1. Esto es posible obtenerlo utilizando, por ejemplo, amplificadores operacionales. Si comparamos los parámetros que obtuvimos para nuestro circuito, podemos decir que efectivamente tenemos una RI mayor que R0. No es mucho mayor, es apenas unas 3 veces mayor. Una ganancia de voltaje que es mayor que 1, 4.7. No es muchísimo mayor, pero al menos es mayor que 1. Estas son las características que tenemos para este amplificador y obviamente tenemos que utilizar más transistores para conseguir mejores características o características que se aproximen a las ideales.